Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia. Miren esta preciosura. Ya terminada la mochila tricolor, sombrero volteado, fajoncito paleteado, pompones divinos, cordones espectaculares. Chicos, les cuento que este es el último tutorial de esta clase. Ya con esto ustedes sacan su mochila, la terminan. Enseño ahí cómo se pega el fajón, cómo se hacen los pompones. El cordoncito es entorchadito. En cualquier momento les subo un videito corto porque realmente no tiene misterio. Nada chicos, invitarlos a que hagan esta mochila. Dejan esta mochila chicos. La terminé y automáticamente todas las chicas la quieren tejer, la quieren comprar hecha. No tengo sino una. Pero nada chicos, a tejer esta mochila porque realmente deja buenos ingresos. Esta hermosa mochila realmente gusta mucho. Entonces nada chicos, este es el último video. Acá explico lo que falta. Son 3 tutoriales de la mochila. Y invitarlos a que se suscriban a mi canal, compartan el contenido, compártalo con sus amigos, sus conocidos, sus grupos de Facebook, sus grupos de WhatsApp. Dejen siempre un me gusta, dejen un comentario lindo, mis niñas. Gracias, gracias por el apoyo. Ya somos más de 50,000, esperando pronto ser una comunidad más grande, pues al menos los 100,000. No, mentiras, mucho más de 100,000. Nada chicos, seguimos tejiendo, seguimos trabajando. Bienvenidos. Bueno chicos, yo avancé bastante, pero acá es ya importante explicarles algo. Miren, acá fue donde empezamos, bueno, donde yo les dije que ya iba a empezar a dar vueltas para adelantar, que serían la vuelta 12. Sí, la vuelta 12 se las leí. Quedamos en esta vuelta para hacer la 13. Esta 12 la leí. Esta 13, pero voy a, bueno, hice una pequeña pausa para leerles la vuelta 13 y explicarles acá que ya metí la vuelta amarilla. Entonces en la vuelta 13 quedan 1, 2, 3, 4, 5 puntos negros sobre negro, 3 puntos color hueso sobre color hueso, 1, 2, 3, 4, 5 negros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 color hueso. O bueno, este es un tonito como más oscuro, pero sí, yo lo dejo como color hueso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros. 1, 2, 3, 4, 5 color hueso. 6 negros, 2 color hueso, 1 negro, 4 color hueso, 1 negro, 4 color hueso, 2 negros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 color hueso, 3 negros, 3 color hueso, 3 negros. Y sigue totalmente azul. Esa sería la vuelta 13. Voy a subirlo, que esta es la vuelta 13 que se las acabo de leer. Y ya vamos a hacer la vuelta 14. Igual, negro sobre negro, lo mismo 5, 3 beige y acá ya se cierra el color negro, así como se cerró el color hueso acá abajo, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 negros, 5 hueso, 4, 8 negros, 3 color hueso, 1 negro, 1 color hueso. Acá esta espiguita se va a repetir igual hasta que ya se cierre la copa. 1 negro, 1 hueso, 1 negro, 2 color hueso, 1 negro, 1 color hueso, 1 negro, 3 color hueso. Y acá ya se cierra también el ala del sombrero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 negros, 3 color hueso, 3 negros. Y todo azul. Que esa sería la vuelta 14. Sí, que esa es la vuelta 14. Voy a correr mi gancho. Y la vuelta 15 va ya corridos. Ya el último azul lo hice sobre negro y tejí 5 negros, pero el último quedó sobre color hueso. Y tejimos 4 color hueso que también quedan corridos. 2 sobre color hueso, 2 sobre negro. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros, 6 color hueso, 8 negros, 3 color hueso, 1 negro, 4 color hueso, 1 negro, 4 color hueso, 1 negro, 4 color hueso y se cierra ya esta ala del sombrero. Tenemos 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 color negro y ya todo azul. Ahí ya siguen 2 vueltas azules porque nos vamos a enfocar en la copa y en cerrar esta última aletita, la última ala del sombrero de acá. ¿Listo? Ya esta vuelta quedó y vamos a la siguiente. Acá igual queda corrido un punto negro sobre azul, no, un punto azul sobre negro. Seguimos corriendo los puntos, que es este y acá tejí el punto corrido sobre negro y tejí lo mismo, 5 negros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 color hueso, 8 negros, 1, 2, 3, 4, 5 color hueso, 1 negro, 1 color hueso, 1 negro, 2 color hueso, 1 negro, 1 color hueso, 1 negro, 2 color hueso, 1 negro, 1 color hueso, 1 negro y 3 color hueso. Recuerden, chicos, que esta espiguita va igual. En una vuelta va un solo negro, en la otra van 2, 1 y 1. Y acá termino con 2 negros y ya el resto todo azul, ¿ok? Siguiente vuelta, que es esta vuelta donde acabo de colocar el color hueso. Siguiente vuelta, lo mismo, el último azul sobre negro para que el negro quede corrido. 5 puntos bajos negros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 color hueso, 4 color negro, 1 azul, acá ya metí un puntico azul, 2 negros para separar la copa del ala, 1 azul, 2 negros, 4 beige, 1 negro, 2, 5 beige, 1 negro, 4 beige, 1 negro, 4 beige, 1 negro, 4 negro, 4 beige, perdón, 2 negros y la última vuelta de azul. Por eso hice la pausa acá. Era muy importante, muchachos, hacer la pausa ahí, porque a pesar que esta es ya la última vuelta, a pesar la última vuelta de azul, por eso tenía que hacer la pausa ahí. Porque a pesar de que no es tan complicado entender, si es mejor explicarlo, pues porque yo siempre les he dicho, si hay algún cambio, alguna modificación o algo, se los voy a explicar. Acá terminé igual, el último azul quedó sobre negro y tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 negros, 4 azules, 2 negros, 3 beige, 1 negro, 1 beige, 1 negro, 3 beige, 1 negro, 1 beige, 1 negro, 2 beige, 1 negro, 1 beige, 1 negro, 2 beige, 1 negro, 2 beige, 1 beige, 1 negro, 3 beige o color hueso, 2 negros. Y acá yo ya empiezo con amarillo, miren, por eso quiero mostrarles toda la mochila como está, miren. Acá yo ya empiezo con amarillo. ¿Por qué? Porque acá ya tengo 2 vueltas azules, acá tengo 2 vueltas azules. Entonces sí era necesario que en esta vuelta que viene siendo, ya les confirmo qué vuelta es esta. En esta vuelta que viene siendo la vuelta 19, acá esta es la vuelta 19, chicos, esta. Al empezar la vuelta 19, este es el primer sombrero, completo los 2, listo, completo los 2 azules. Tienen que tener claro, mire, acá empecé la vuelta 19 con las 2 vueltas azules en la copa. Necesito que eso esté claro, listo. Pero acá para al empezar, escúchenme en claro, al empezar la vuelta 19, miren, yo lo he tejido. No veo el corte, pero bueno, acá fue donde empezamos, que yo les dije que era el primer sombrero. Entonces este es mi primer sombrero, este es el primero que siempre se va terminando, o sí, el primer sombrero que siempre se va terminando. Entonces yo di lo que las acabo de leer de los puntos, queda 1, 2 vueltas de azul acá en este centro, y al seguir ya tengo 2 vueltas azules, ya no voy a hacer una tercera azul, no, ya me voy totalmente con amarillo, llego acá y esta es la vuelta 19 todavía para este sombrero, pero tengo 2 vueltas azules. Entonces lo que yo hago ahí
es que hago el diseño igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 negros, 4 azules, 2 negros, 3 color hueso, 1 negro, 1 color hueso, 1 negro, 3 color hueso, 1 negro, 1 color hueso, 1 negro, 2 color hueso, 1 negro, 1 color hueso, 1 negro, 2 color hueso, 1 negro, 1 color hueso, 1 negro, 3 color hueso y 2 negros. Y acá tengo ya encima de esa aleta, de esa ala del sombrero, 2 vueltas azules. Yo voy a seguir acá toda con amarillo. Ese cambio lo hice yo, lo he hecho yo desde siempre que hago los sombreros, para que no se note dónde metió el amarillo. Al dar la vuelta acá, que ya hay 2 azules encima de esta ala del sombrero, es muy fácil, que no se va a notar para nada. Entonces acá seguimos todo amarillo hasta llegar acá al sombrero. Aquí ya va a ir también amarillo. Entonces yo ya les voy a mostrar cómo queda. Sí tenía que mostrarles antes de continuar, chicos, porque es muy importante que ustedes tengan claro qué es lo que estamos haciendo, y estas partecitas es como lo que más se les dificulta. Entonces vea, yo ya tejí acá, completé los 2 azules y acá voy a empezar amarillo. Voy a llegar hasta este lado para aclararles y que quede bien explicadita esta parte, que es como donde se me confunden bastante. Ok, mis chicos, entonces ya llegamos a la vuelta 19, terminamos todo lo que es azul y empezamos ahorita a trabajar el resto de la copa del sombrero, pero con amarillo. Ok, ya el azul no va más, ya tenemos rojo, azul, vamos a empezar amarillo para que quede amarillo, azul y rojo. Ok, bueno muchachos, continuamos. Bueno, ya di toda la vuelta. Miren, al hacer esto de acá, que termine la copa, y empecé el amarillo, y al terminarlo acá no se va a ver el cambio de color. Realmente no se va a notar. No se va a notar ese cambio de color. Les muestro que así está toda la vuelta. Miren, así estamos acá, en esta misma parte donde están los 2 azules, que ahorita que llegue acá ya serían 2 vueltas amarillas acá y la primera vuelta en este espacio de azulito. ¿Listo? Eso era lo que quería aclararles, porque esa parte se me confunden mucho, que si el cambio de color lo hacen acá a la mitad o que dónde lo hacen. No, muchachas, aquí cuando cambia la copa se mete el amarillo y al terminarlo no se va a notar dónde se hizo ese cambio de color. Eso era lo que yo quería confirmarles a todas mis niñas, para que este sombrero volteado les quede hermoso, porque he visto el cambio de color acá a la mitad y se ve terrible. No, vean, miren, ahí terminé la copa, ya tengo 2 vueltas de azul y empiezo amarillo. Acá queda igualito este. Ya tengo 2 vueltas de azul, 2 vueltas de azul, listo. Entonces acá voy a hacer los puntos que corresponden en el patrón. Hago acá el amarillo, termino la copa y ya voy a continuar. Ahorita les leo la vuelta, chicos, porque no he adelantado nada. Si se dan cuenta, estamos en la vuelta que les leí, que es la última vuelta con azul. Esta es la primera vuelta con amarillo, pero fue lo mismo que les leí. Mire, exactamente lo mismo. Yo aclaro eso porque no se imaginan la cantidad de personas que necesitan clases personalizadas para esto, para lo del cambio de color del sombrero volteado, cuando no es nada complicado. Ok, entonces seguimos en la vuelta 19. Esta que voy a empezar acá sería la vuelta 20, que es la de amarillo. Ah, no, estoy en la vuelta 18. A ver. Vuelta. Sí, bueno, es la primera vuelta con amarillo, chicos. No les confirmo si es la 19 o la 20. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que vamos a contar desde acá. Entonces, yo para asegurarme qué vuelta es donde terminé con azul y qué vuelta es donde empecé con amarillo, simplemente voy a contar acá. Estaba mirando el patrón y no, muchachas, en el patrón no sé por qué del 17 pasa al 19, muy raro. Entonces vamos a hacer lo que les he enseñado desde un principio. Contamos el sombrero, 1, 2, no la azul, no, la primera negra del sombrero para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esta es la vuelta 18 donde termino y empiezo con el amarillo. ¿Listo, muchachos? Quedamos claros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esta vuelta es donde acabo de terminar el azul y empiezo con el amarillo.
¿ok? 18, o sea que esta que voy a empezar acá es la vuelta 19. Así de sencillo. Yo les aclaro muy bien que deben de contar el sombrero para no tener dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vuelta 18. Esta primera vuelta con amarillo es la 18 si contamos solo el sombrero, que por eso yo dije, bueno, ahí está raro, si contamos desde acá pues sería la 19, pero no, estamos contando la primera vuelta de negro hacia arriba. Esta es la vuelta 18, ok, mis niños, quedamos así de claro. Yo voy a avanzar un poco más para terminar la copa del sombrero, contarles cuántas vueltas quedamos. Esta, recuerden, la vuelta 18, voy a empezar la 19, que sería la segunda con amarillo, y ahí para arriba nos volvemos a ver en un ratito. Era aclarar esas pequeñas dudas que son las que me los ponen a pensar bastante. Bueno, chicos, ya avancé bastante. Les muestro. Bueno, nosotros quedamos en estas dos vueltas. Se explicó perfectamente dónde se empieza el amarillo. Y tejí simplemente 1, 2, 3, 4, 5 vueltas con amarillo. Que realmente la importancia es la copa del sombrero. Entonces, yo les leí hasta acá. A partir de esta primera vuelta con, bueno, aquí ya sería la segunda, pero eso ya lo expliqué. Para terminar el ala acá, simplemente tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 amarillos, 2 negros, 1, 2, 3, 4 color hueso, 1 negro, 1, 2, 3, 4, 5 color 5, 6, 2, 3, 4, 5 color hueso, 1 negro, 3 color hueso, 1 negro, 1, 2, 3, 4 color hueso, 1 negro, 4 color hueso, 2 negros. Bueno, y acá que es la segunda vuelta, que ya no va color negro en esta parte. Acá sí siguen 2 negros, 3 beige, 1 negro, 1 beige, 1 negro, 3 beige, 1 negro, 1 beige, 1 negro, 2 beige, 1 negro, 1 beige, 1 negro, 2 beige, 1 negro, 1 beige, 1 negro, 3 beige y 2 negros. ¿Listo? Y todo lo otro amarillo. Ya la tercera vuelta con amarillo 1, 2, 3. Esta vuelta ya se corren los puntos. El último queda sobre negro. Se corren 2 negros, 1 sobre negro, 1 sobre beige y se teje todo beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 beige, 2 negros. Todo amarillo. Y la última vuelta es todo negro, pero el último amarillo se teje sobre negro y ya se teje todo negro. ¿Listo? Dejando el último negro libre para empezar el amarillo. Damos una vuelta totalmente amarilla y esta parte es muy importante. Siempre me dicen dónde empieza el amarillo. Ya les expliqué dónde empieza el amarillo para que no se vea ese corte, pero esto sí toca. Esto. Yo no puedo empezar los puntos negros, amarillo, negro, amarillo sobre el sombrero, porque el amarillo se disimuló colocándolo acá. Esa parte quedó clara. Pero aquí sí tengo que buscar el centro o la mitad entre los sombreros, entre este y este. Esta mitad, porque aquí va a ir el fajón. Entonces, para hacer la unión ahí. Entonces, di una vuelta después de terminar la copa y darle una vuelta con amarillo alrededor de la copa. Ya hacemos esta vuelta de un punto amarillo, uno negro, uno amarillo, uno negro, uno amarillo, uno negro, toda hasta terminar ahí. Para poder, pues se ve de todas maneras el corte, el cambio de color, el cambio de vuelta, pero ahí va a ir el fajón, entonces no se va a notar. Después de dar esta vuelta, un punto amarillo, uno negro, uno amarillo, uno negro, damos una vuelta totalmente amarilla encima de esos puntos. Lo mismo hasta llegar acá, porque ahí es donde va a quedar el corte. Y empezamos el mismo diseño de abajo. Yo en este caso empecé los 15 negros, 3 amarillos, 1 negro, 3 amarillos, 15 negros, 1 amarillo, 1 negro, 9 amarillos, 1 negro, 9 amarillos, 1 negro, 1 amarillo, 15 negros, 3 amarillos, 1 negro, en fin, que es la secuencia que se repite. Recuerden que esta es la secuencia que se repite. 15 negros, 3 amarillos, 1 negro, 3 amarillos, 15 negros, 1 amarillo, 1 negro, 9 amarillos, 1 negro, 9 amarillos, 1 negro, 1 amarillo y vuelve a repetirse la secuencia. Esto es lo que se va a repetir, que ustedes se van a guiar con este diseño de abajo.
exactamente este mismo diseño es el que van a hacer. Como hicieron ese, exactamente este. Y tiene la misma cantidad de puntos. A mí no me hizo falta ningún punto, por eso hice la primera vuelta, para que ustedes vean que me quedó perfectamente completo. Voy a avanzarlo y ya les muestro para sacar los pasadores y si hay algún cambio. Si está muy bajita, terminando ese diseño, vamos a checar si le hacemos algo más para crecerla un poco. Si no, la dejamos así. Listo, chicos, seguimos avanzando. Bueno, chicos, terminé, o bueno, avancé mucho. Simplemente repetí el mismo diseño de abajo acá arriba, lo mismo, nada diferente, ni puntos más ni puntos menos. Terminé con una vuelta totalmente amarilla. En mi caso, la mochila está todavía bajita, entonces le hice 2 vueltas rojas, 2 vueltas azules. Ya conté y tengo 240 puntos. Yo cuento de 50 en 50. 50, 100, 150, 200 y acá 40. 240 puntos tengo. Voy a sacar los pasadores y me queda para sacar los pasadores de 30 puntos. Voy a enseñarles los 2 primeros. Ya ustedes continúan porque vamos a hacer la vuelta de los pasadores para que queden 8 pasadores. Sacamos los 2 primeros, seguimos tejiendo y 2 vueltas de amarillo para que quede 3 vueltas de amarillo, 2 de azul, 2 de rojo. Listo. Empecemos con los pasadores. También vamos a enseñar los cordones y los pompones. Este tutorial todavía está corto, entonces voy a aprovechar a enseñarles cordones, pompones. El fajón de esta mochila va paleteado, chicos. Entonces yo pues la verdad no les puedo juntar la clase del fajón acá, que haría bastante larga. Sí pegarlo, pero no pues cómo se elabora el fajón, porque pues eso ya es un taller aparte. Entonces sí, de todas maneras les voy a mostrar cómo se pega el fajón para que les quede clara la información, pero es un fajón paleteado, no es entorchado ni en crochet. Bueno, chicos, empecemos entonces con los pasadores. Yo voy a tejer porque quiero que me queden acá 2 pasadores, entonces voy a tejer acá. Creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Creo que voy a tejer 11 punticos bajos y saco el primer pasador. Chicos, aquí en la unión que dejé en el centro, bueno, o el espacio donde cambiamos de color, porque en sí no es una unión, antes al contrario, empezamos la vuelta, pero sí se ve dónde se empieza, dónde se termina la vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es 11 puntos nada más. Bueno, chicos, estamos en el pasador. Yo tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos y 5 al aire. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a mostrarles los 5 al aire. Siempre me preguntan mucho cómo son los 5 puntos al aire. Están sencillos, no es complicado. Simplemente agarrando los hilos alma, vamos a agarrar acá 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos al aire. Y cuento igual acá en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5. En el punto 6 me agarro el punto completo y tengo mi primer pasador. Y vuelvo a tejer agarrando la pestañita de atrás. Yo voy a tejer todos los pasadores igual que este. Cuando termine esa vuelta les muestro. Bueno, voy a terminar esa vuelta y sigo haciendo 3 vueltas más con amarillo y ya les muestro y les cuento cómo me quedaron los pasadores. Ya saben que la idea es distribuir esto, que aquí me quede uno, aquí otro, y ya tengo pues distribuidos como les expliqué el resto. Pero de todas maneras voy a dar la vuelta y les aclaro esa parte para que ya demos por terminada la mochila. Solamente fajón, cordones, pompón y se acabó. Bueno, chicos, yo terminé.
Simplemente saqué pasadores cada 30 puntos, como les mostré, donde empezamos, todo. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos y el pasador de 5 puntos al aire. ¿Listo? Y acá le estoy haciendo una vueltecita final. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo es la vueltecita final, chicos. Estamos tejiendo este puntico, que es un puntico bastante fácil de hacer. Es la vuelta, bueno, a mí me gusta mucho hacerle este borde porque siento que queda bastante gruesito. Simplemente agarrando el punto completo, 1, 2 y 3. Cuando tengo el tercer punto ya así listo, vengo al primero que hice, paso la aguja hasta el otro lado y traigo el hilo, mire, ahí, cierro el punto y nuevamente 1, tengo en cuenta este 1 que ahí es donde yo voy a agarrar ahorita el punto que abraza los 3, 2 y 3. Listo, vengo al primero de los 3 que hice. De hecho es muy fácil reconocerlo también, es porque ellos van quedando muy pegaditos este puntico que abraza los 3 y cierro el punto. Eso es todo, muchachos. Así tejí todo el borde. De hecho es un puntico que me gusta mucho y lo hemos tejido en varias ocasiones. Me gusta porque le da mucha firmeza al tejido. Entonces este puntico me gusta hacerlo cuando hago mochilas unicolor y cuando hago mochilas unicolor y cuando quiero darle como un relieve a algo. Bueno, así lo vamos a hacer hasta acá. Simplemente puntico deslizado, escondemos el hilo. Este punto lo hice sin los hilos alma, por eso tampoco he cortado los hilos alma, porque necesitaba mostrarles. No he cortado los hilos alma, ahí están. Pero sí, ya es hora de quitarlos. Vamos a hacerle cordón pompón y listo, se acabó por este lado. Entonces, chicos, eso, terminamos este pedacito, todo el bordecito tiene que quedar así. Así de hermoso. ¿Sí? Le da un toquecito muy bonito, muy bonito. Lo único malo de esta puntada es que sí deja ver un poquito los hilos, pero pues ya estamos terminando, no pasa nada. No pasa nada, muchachos, pero se ve muy bonita. Bueno, vamos con el cordón y el pompón para finalizar ya este tutorial. Bueno, chicos, ya terminé la mochila, ya el borde, ya todo. Ahora sí vamos a hacer los pompones. Yo voy a hacer pompones de 3 colores. Vamos a tener amarillo, azul y rojo. Ya les voy a mostrar cómo saqué estos montoncitos. Tienen 80 y... ¿cuántos puntos dije yo? 80 y... creo que 82 hilos. Yo lo saco con esta cajita. La verdad, esta cajita, no miren marcas, no miren nada, no vean nada, muchachos, ahí en la caja. Es simplemente una cajita que me gustó mucho, es durita y pues se puede maltratar un poquito acá, entonces no estemos mirando nada de lo que tiene, sino que es la medida perfecta para mí. Entonces quiero que entiendan que utilizo la cajita porque pues es una medida muy buena. Voy a mostrarles cuánto mide pompón. Listo, muchachos, ya tengo 82 puntos. Tengan en cuenta una cosa, yo estoy trabajando doble, o sea que yo no le hago sino 41 vueltas, porque necesito 82 hilos. O sea, yo acá no conté parejas, conté hilo por hilo. Y acá sí estoy trabajando con el hilo doble, o sea que no hago 82 vueltas, sino 41 para que me queden 82 hilos. Que eso quede claro, muchachos. Miren por qué me gusta la cajita, porque se puede maltratar. Es una cajita que no utilizo para nada. Entonces, si al cortar acá se maltrata un poco, no pasa nada. No pierdo una pieza que tenga que utilizar para otra cosa. Entonces, sí está bien. Entonces, debo de tener 82 hilos individual. Pero como agarré el hilo doble, pues no le hice sino
la mitad de vueltas para tener esa cantidad, ¿ok? Voy a sacar 2 montones amarillos, 2 montones rojos, 2 azules y ya les muestro qué es lo que vamos a hacer con este pompón y lo mismo vamos con el cordón. Bueno chicos, aprovechemos que tengo que sacar este pompón que trae los mismos colores de la... ¿Ven? No, que trae diferentes colores de la tricolor para explicarles que el pompón que le colocamos a la tricolor se hace con cualquier diseño siempre y cuando lleve 3 colorcitos, no pasa nada. Entonces voy a explicarles cómo tienen que armar ustedes los pompones de la tricolor. En el caso de ustedes tienen amarillo, azul y rojo, no tiene nada que ver. Igual van a hacer exactamente lo mismo. Yo los envuelvo un poquito acá junto a las puntas que queden parejas. ¿Listo? Puedo agarrar con este o con cualquier otro las puntas. El orden de los colores no tiene nada que ver. Vea, por acá tengo un hilo cortico, simplemente lo quito. Y con este dice que puedo agarrar las puntas de este y estas punticas que me quedan pues las meto por la parte del gris. Miren, así es sencillo. Y cuando son 4 colores pues se hace exactamente lo mismo, lo único es que ya va un cuarto color, pero se hace lo mismo, ya quedaría cuadradito y se cierran, nada más muchachos, así de sencillo se hace el pompón para que lo tengan listo y colocárselo al cordón de la tricolor. Este mide aproximadamente 30 centímetros. 30-32 puede quedar bien. Busquen una medida de 30-32. Bueno chicos, ya tenemos el cordón. Es simplemente entorchadito. Este cordoncito no tiene mucho misterio. Lo hicimos entorchadito. Muy fácil, de 3 cabos, para que nos quede los mismos colores del pompón. Vamos a armarlo. Ya teniendo lista la mochila, todo listico, los hilos listos. Aquí tengo mis hilos separados con los que vamos a armar el pompón, que les voy a mostrar cómo se hace. Pero empecemos por darle la vuelta con el cordón. Bueno, yo ya busqué un frente. Siempre hay que buscar el frente que ustedes quieran para su mochila. Teniendo claro qué frente escogemos, vamos a pasar el cordón. Este está como muy grueso. Lo voy a soltar, pero es que no puedo desatarlo tampoco todo porque se me puede desbaratar mucho y no quiero que se me desbarate mucho. Ahí solamente. Yo ya escogí un frente, vea, este es el frente mío. Entonces ya empiezo a pasar el cordón. Él va a llevar los pompones al frente. No le vamos a hacer dos, muchachos, porque para la mochila tricolor me gusta que los pompones queden al frente. También pueden acomodarle 2 cordones para que quede a los lados y se vea el sombrero completo, pero no, yo siento que al frente quedan perfectos, o al menos estos. Ay, esperen, porque acá quedó mal, era de adentro hacia afuera. Aquí, de adentro hacia afuera. Ahora sí, este de acá, de adentro hacia afuera. Si ven, lo solté todo y se me quieren desbaratar. Vamos a amarrarle con uno acá, solo unito, que el nudito quede ahí, solo uno, porque si no se me desbaratan todos. Y acá y acá. Listo. Muestre cómo se ve. Perfecta, perfecta. Muy larga para mi gusto, pero pues muchachos, cada quien. Ah, bueno, aparte de eso ya tengo el fajón. Que sí, yo decía, pero ¿por qué yo no les he terminado a los chicos esa mochila? Era falta del fajón. Miren chicos, sí, yo no recordaba yo, pero ¿por qué no la he terminado? Este fajón es el que lleva la mochila. Era por eso que no lo había terminado. Miren, miren, miren. Queda perfecta. Hermosísimo. Vamos con los pompones. Entonces, este pompón que ya está hecho, yo ya les voy a enseñar cómo se arma. Cómo lo dejamos exactito. Simplemente
Lo colocamos acá en este centro. Nudito, mucho nudito. Me encanta que quede con varios nuditos. Nudito grueso. Y vuelve y se ajusta este de acá. Perfecto. Para que este quede en el centro. Sí. Aprovecho a ajustarlo súper bien. Y dice que lo voy a amarrar. Puede ser con el azul rey o con el amarillo. Miren ahí. Sí, está hermoso. Ay, para que me quede perfectico. Ya que la cámara sí me lo deje ver. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy gastando mi tiempo? ¿Azul o rojo? ¿Azul o rojo? Pues vamos a amarrarlo, yo creo que con rojo. Bueno, chicos, estos pomponcitos tienen que peinarlos que queden bien lindos. A mí me falta colocarle una peineta, quitarle estos hilos que yo tengo dobles y peinarlo muy bonito porque él tiene que quedar muy lindo. Cuando esto pasa y no se arregla fácilmente, chicos, con una aguja. Mire, agarran una aguja como esta y empiezan a traer estos pequeños bucles para que él se acomode. Lo que pasa es que yo trabajo con muchos sobrantes de hilo, entonces yo lo que hago es eso, que acomodo sobrantes para hacer cordón y pompón. Quedan muy lindos, pero toca un poquito más de paciencia para que se vean bien bonitos. Pero no quiere decir que no vale la pena trabajar con sobrantes. A mí siempre me gusta y me encanta impulsarlos a ustedes porque muchas personas creen que los hilos que nos van quedando por ahí toca de una vez a la caneca de la basura. Mire cómo se van acomodando, vea, ellos se van acomodando, eso es paciencia, un poquito de pronto más de trabajo, no pasa nada, chicos, nosotros no tenemos afán para entregar un proyecto bien bonito, bien organizadito, vea. Listo, él se va acomodando igual que estos. Bueno, ya vamos a pegar el fajón. Menos cháchara, dijo una amiga. Deje de hablar tanto y mueva las manos. Pues aquí estamos nosotros, chicos. La mochila es muy fácil dividirla para el fajón. Vea, pasador atrás, pasador adelante, pasador atrás, pasador adelante. Estos dos, pasador atrás, pasador adelante. Entonces, esto es lo que me queda para pegar el fajón. Sencillísimo. Ahí ya dividí. De hecho, ahí dejé la unión. Hay que ser inteligente. Ahí dejé la unión. Y el fajón que va a llevar es este precioso fajón paleteado. Este fajón me quedó como de 1,50 m, muy largo. Pero no importa, lo que hago cuando el fajón queda muy largo como este, es tan sencillo como coserlo largo, así de fácil, o sea, no lo vamos a coser al borde, ya les digo, es que estaba acá enhebrando mi aguja, no lo vamos a coser acá al borde, porque queda extremadamente, en mi caso quedaría extremadamente largo, lo voy a pegar acá, vea, que me queden cualquier 7-8 centímetros ahí, que si es para una persona muy alta, pues lo corremos acá, si es para una persona un poco más baja, lo corremos ahí. Esto no se ve mal, que me han preguntado mucho, y profe, ¿eso cómo se ve? No, mire, se ve divino, no le veo para nada malo que el fajón quede un buen pedazo ahí, no, para nada. Nosotras las artesanas, cuando no sabemos bien para quién es la mochila, si para una persona de talla alta, de talla baja,
podemos recurrir a esto, a dejar el fajón bastante largo. ¿Listo, muchachas? Entonces eso es otra cosita que hacía días quería explicarles. Como este borde es amarillo, voy a utilizar amarillo, aunque tenga este color negro acá, no pasa nada. Yo aquí agarro unos poquitos hilos del fajón y me voy a concentrar en coser en repetidas ocasiones aquí. Entonces agarro unos poquitos y acá, para que el amarillo no se me vea por el otro lado, pero sí me quede bien pegadito. Ahí. Y vamos a coser todo igual. Ahí ya le di varias puntaditas, una forma de hacer un cierre que quede bien fijo. Eso. Ahí, bien ajustadito, no dejen flojos los puntos. Y acá seguimos. Puntadas cortas, chicos, preferiblemente puntadas cortas. Bueno, ya quedando cosido acá arriba, a mí me gusta mucho asentar la cargadera acá en la parte de abajo. Me parece muy importante que sí quede perfectica. Miren, entonces simplemente, sin que quede agarrado el cordón. Ojo con eso, muchachas, ese cordón no tiene por qué quedar agarrado. Y acá empezamos. Entonces es como a esta altura que está perfecto. Empezamos a coser ahí, agarrando la pestañita de encima, y yo aprovecho con lo que aseguramos los hilos arriba. Ahí, este no va a llevar peso porque pues ya todo el peso lo lleva la primera costura de arriba. Esa sí tiene que estar muy bien. Este no, este es simplemente para que los hilos no se levanten, pero realmente esto no hace ninguna diferencia de que pronto para el peso de la mochila, no. Todo el peso de la mochila lo sostiene la primera costura, ya aquí para allá no. Pero sí es muy bueno dejarlo pues asentadito. Por eso no le doy tantas vueltas ni lo hago tan cerquita a los puntos. Solamente aprovecho a guardar hilo alma y nada más. Miren, chicos. Y acá ya terminando. Y acá ya terminando. Miren, simplemente termino ahí, escondo los hilos y hacen exactamente lo mismo con el otro lado. ¿Listo? Con eso damos por terminado, chicos. Recordarles, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido, dejen un me gusta. Ya con eso terminamos la clase de la mochila tricolor, sombrero volteado. Yo soy Mari Toro, maestra de creaciones Mari Crochet Colombia. Este lo puedo dejar largo porque ahí se va con las mechas.